España e Italia, pues eso, desde Vargas y demás, con Tiziano, hasta los virreyes ya finales, ¿no? Carlos II y la presencia de Luca Giordano en España, a finales del 17, de uno de los personajes clave más interesantes entre los muchos, ¿no?, que se podían sacrificar, ¿no? Osuna, a Medina de las Torres, como se ha dicho, Oñate, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el conde de Monterrey. El conde de Monterrey fue un personaje que, además de esas actividades, algunas de las cuales ya se han indicado, de traída de cuadros para las colecciones y la decoración de palacios, como el Palacio del Buen Retiro, y otros cuadros, como los cuadros de Tiziano, de Ferrara, que luego estaban en Roma, es también, tiene el interés de haber traído una colección muy importante, formado aquí, y traído también una colección muy importante de cuadros que va a instalar en su palacio de los Prados en Madrid, que hablaré, pero no demasiado, porque es un tema más conocido, y sobre todo porque tampoco hay luego, los inventarios se conocen muy bien, pero no tanto las obras concretas, pero sí tiene una obra muy importante que aúna un poco todas las artes, ¿no? La arquitectura, pintura, escultura e incluso artes decorativas en Salamanca, como es el convento de las Agustinas, con el cual terminaré, que es como uno de los lugares españoles en los cuales la presencia de lo italiano y fundamentalmente de lo napolitano, pues es más importante en toda la España del siglo XVII. Bien, este personaje, ¿no? Don Manuel de Acevedo y Zúñiga, que había nacido en Villalpando en 1566, va a morir en Madrid en el año 53, después de pasar temporadas en Italia y ser embajador en Roma y luego virrey en Nápoles. Voy a comenzar un poco por la caracterización de Monterrey. Bien, aquí tenemos tres imágenes de Monterrey, las dos de la derecha, de libros de la época, ¿no? Sobre todo la de la derecha, el libro de Parrino, que es un poco la imagen más repetida, y ese libro de Parrino es una de las fuentes fundamentales para conocer la presencia de la monarquía española en Nápoles, y el cuadro de la izquierda, que es un cuadro recientemente publicado por Nicola Spinoza, de una colección particular americana que está ahora en el cuadro del Metropolitan, y que Nicola Spinoza, en un artículo de hace 3-4 años, ha identificado como la figura del conde de Monterrey. Yo soy muy mal fisonomista, y no, pero no lo sé, realmente aquí lo dejo, si es o no es Monterrey. Otro cuadro que no he traído, del Meadows en Dallas, que también se decía que era Monterrey, ahora ya ese no sería Monterrey, este sería Monterrey, pero pues no lo sé, realmente no lo sé. Parrino dice que era un príncipe que, a decir verdad, tenía baja estatura y pensamientos gigantes, de bello aspecto, elocuente y cortés, inclinado a los pasatiempos, al teatro, a la caza, etc. O sea que las caracterizaciones de Monterrey van por su inteligencia, su baja estatura y su dedicación a las artes.
En el libro esclarecido solar de los conventos agustinos, el papel que tenía el título largo, barroco, que escribe Villerino en 1691, un libro no demasiado conocido, pero aunque sí es citado en algunos de los estudios sobre las agustinas y sobre Monterrey, hay una descripción bastante larga del convento de las agustinas, que luego veremos. Dice este Villerino en este libro sobre las fundaciones de agustinas y vidas de monjas agustinas, ya muerto Monterrey, por supuesto, de 1691, en su tomo segundo. Dice: fue de pequeña estatura, pero para hacerle alto le honró la naturaleza con tal singularidad de jinete que, puesto en un caballo, se llevaba con la admiración de todos el aplauso universal. Todos hacían ponderación de que, siendo su excelencia de tan pequeño cuerpo, ejecutase obras de tan excesivo tamaño, y puso la mano en forma de medir a palmos, y midiendo desde la cintura hasta la cabeza, dijo: no se mide de aquí, y luego, poniendo el palmo de una sien a otra, dijo: sino de aquí. Es decir, que también en ese, digamos, el tópico de defender la figura del personaje siempre está ese tema de la pequeñez de cuerpo, pero la gran inteligencia, ¿no? El conde de Monterrey, pues contrajo matrimonio en 1615 con doña Leonor María de Guzmán. Bueno, aquí pongo esto también. Como se parecía tampoco el conde de Monterrey de Nicolás Espinosa de Rivera, en la colección de Nicolás Espinosa, a las cosas de Pareno. Esto también se ha dicho de vez en cuando, este cuadro, que también se ha dicho que sí es de Velázquez o no es de Velázquez, yo no creo que sea de Velázquez, pero bueno. Pero sí que es un cuadro muy cercano a Velázquez, este famoso retrato de dama del Museo de Berlín. Bueno, pues lo pongo aquí por si algún buen fisonomista dice que se parece o no se parece a doña Leonor María de Guzmán, ¿no? Esta Leonor María de Guzmán era hermana del conde duque de Olivares, es decir que la familia de Monterrey estaba emparentado de manera directísima, como bastantes de estos nobles, virreyes y demás, con el clan Olivares, con esa famosa parentela que controlaba no solo la política, sino también muchísimos aspectos del patrocinio artístico, de la cultura, de los libros, en la corte en los años 30, por lo menos hasta el año 43, ¿no? Y seguramente Monterrey iniciaría sus actividades políticas pues hacia 1621, cuando Felipe IV pues accede al trono. Siguiendo un poco con las descripciones de la época, es muy interesante también la noticia que cuando sale Monterrey de Madrid para la Embajada de Roma, habla de ese gusto por el fasto, por el lujo, por las obras de arte, que siempre, como digo, es algo muy destacado, ¿no? en esa caracterización del personaje. Jueves a 4 de noviembre, el libro de los Anales de León y Soto, en un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid. Jueves a 4 de noviembre de 1621 salió de esta corte el señor conde de Monterrey con embajada a Roma por su majestad el rey don Felipe IV, recién heredado, y fue el primer embajador que salió de esta corte por su majestad. Salió a las 3 de la tarde con uno de los más lucidos acompañamientos que se han visto, y llevábalo a mano derecha el señor condestable de Castilla. Han salido a las 12 del mediodía 66 mulas cargadas, muy bien aderezadas y con muy lucida orden, las 54 con reposteros de Salamanca con sus armas, 12 con garrotes de plata y chapas y terciopelos carmesís bordadas las armas del dios señor conde, y detrás todos los oficios para su servicio. Es decir, que siempre se destacaba ese, digamos,
lujo de la vida de Monterrey. Y muy conocida, porque aparece citado en todos los estudios, prácticamente todos los estudios de Monterrey, era su tren de vida en Italia, tal como aparece en la autografía del capitán Alonso de Contreras. Dice: no he visto quien sepa tener tanta grandeza como este señor, y si no, dígalo en la embajada extraordinaria en Roma en 1628, la grandeza con que allí estuvo, los muchos huéspedes que yo conocí en su casa alojados, los cardenales, señores cardenales Sandoval, Espínola y Albornoz, un hermano del conde de Elba y otro del de Tábora, y la del mismo conde y mi señora la condesa, y todos comían en sus cuartos aparte y a un tiempo, y no se embarazaban los oficios, ni reposteros, ni botilleros, ni cocineros, ni la plata, porque cada uno tenía lo que había de menester. Además, cada uno tenía un camarero y un mozo de cámara, y para todos había carrozas a un tiempo, sin pedir nadie nada de prestado. Yo vi colgados 32 piezas con sus doseles de verano y otros tantos de invierno. Entonces, aquí entramos un poco ya unos aspectos que se están estudiando ahora más, pero hasta hace poco realmente desconocidos del interés de Monterrey. Monterrey no solamente se va a interesar por la pintura o por la escultura, como veremos, sino que en la decoración de sus palacios, tanto en España como en las embajadas en Italia y en el Virreinato de Nápoles, pues llevaba una colección realmente impresionante de paños, que no solamente eran paños de la época, no solamente eran paños del 17, sino también paños de extraordinaria calidad del siglo XVI, algunos de los cuales han llegado hasta nosotros. Fundamentalmente estas series de la vida de Cristo, el juicio final, de principios del siglo XVI, que luego por las herencias entraron luego en la Casa de Alba y fueron vendidos en el siglo XIX en las ventas Alba en París, pero ya en el siglo XIX, que hay algunos, como el de arriba, que está en el Museo del Louvre, como el de abajo, que está en el Museo de San Francisco, dispersos, pero que gracias a estudios recientes pues se han podido reunir, vamos, como idealmente, por supuesto, como series, y son series fundamentales en el gusto de la época, pues, de Margarita de Austria y demás, la tía de Carlos V a principios del XVI. Es muy curioso porque realmente luego estos seguramente estarían colgados en algún momento o permanentemente en Roma, en una época que ya no respondía al gusto, por supuesto, de estos paños que son de Van Orley, desde la época, como digo, del XVI, en un gusto entre el gótico y el renacimiento flamenco, que no es, por supuesto, de la época, pero sin embargo seguían siendo utilizados. Es decir, hay paños, los inventarios de Monterrey hablan de 7 paños de la historia del Testamento Viejo, un paño de la Resurrección, que ahora está en Chicago, otro en Boston, la Ascensión de Cristo, el juicio final de arriba, está en el Museo del Louvre, etcétera, etcétera. Y paños también, por ejemplo, de los triunfos de Petrarca, que esa serie no se conserva, pero se conservan otras series de los triunfos de Petrarca, son paños de gusto absolutamente medievalizante, o entre medievo y Edad Media, la historia de Abraham, la historia de Tobías. Son series muy importantes del siglo XVI, las que tenía el conde. Pero eran Monterrey, y eran heredados, obviamente, ¿no? Pero también encargó paños a la moda, o al gusto por lo menos, del siglo XVII, ¿no? En un inventario del año 1653 aparecen
que no se conservan, paños de la serie de Alejandro Magno. Bueno, sí, perdón, Alejandro Magno que se conserva. Aquí vemos, no es el de Monterrey, que es uno que está expuesto ahora en la Almudena, pero es la misma serie, de Jordaens, gusto flamenco, gusto del siglo XVII, que también tenía una serie Monterrey, o por ejemplo también tenía una serie de los Hechos de los Apóstoles de Rafael, que seguramente, y por eso he puesto esta imagen, sería muy parecida a la que Felipe III tenía en la Encarnación de Madrid, que esa en buena parte sí que se conserva. Es una serie basada en la serie de Rafael, en española sí que hay una serie muy buena de los Hechos de los Apóstoles del 16, y luego está esta, que no es de tanta calidad, del 17, que más somera, más sencilla, los colores y demás, y con una cenefa distinta, pero esta sería seguramente muy parecida, si no la misma, serie a la que, posiblemente por emulación del propio rey, pues tenía Monterrey. Es decir, que quiero insistir en este aspecto de tapices y paños, porque es muy importante y se suele olvidar cuando se habla de decoración de palacios, colecciones y demás de la nobleza del 17, porque no para nada había pasado la moda del tapiz en las colecciones y palacios del siglo XVII. Bien, cuando este hombre va a la embajada en Roma entre 1628 y 1631, uno de los hechos como más conocidos de siempre, pero muy significativo, porque lo cita, lo recoge Palomino en su vida de Velázquez, es la protección que ejerce sobre Velázquez, que en estas fechas 29-30 estaba en Roma en su primer viaje, como sabemos, ¿no? En el verano de 1629 dice Palomino que Velázquez se traslada desde el Vaticano, tenía unas habitaciones en el Belvedere, se traslada a la Villa Medici para copiar y estudiar las estatuas antiguas. Entonces dice Palomino, pidió a don Manuel de Zúñiga y Fonseca, conde de Monterrey, que en aquel tiempo estaba en Roma por embajador de la Majestad Católica, negociase con el de Florencia y le diesen allí lugar, o sea, en la Villa Medici, y aunque fue menester escribir al gran duque de Toscana, se facilitó en esto con la protección del conde, que estimaba mucho a Velázquez, así por sus prendas como por lo que su majestad le honraba. Estuvo allí 2 meses hasta que le dieron las fiebres y se trasladó luego cerca de la casa del conde, el cual le hizo muchos favores los días que estaba indispuesto, mandándole allí a su médico y medicinas por su cuenta y mandando se le aderezase todo lo que quisiese en su casa, fuera de muchos regalos y dulces y frecuentes recados de su parte, hasta que sanó la enfermedad. O sea, que revela que había una relación muy personal entre Monterrey y el pintor, que entonces, bueno, ya era un pintor obviamente muy conocido, pero no es el Velázquez del segundo viaje, ni mucho menos, ¿no? Pero en ese momento, aunque no voy a poner las imágenes, pues son súper conocidas, pero es cuando Velázquez pinta los 2 famosos paisajes de la Villa Medici, del Museo del Prado, y los 2 grandes cuadros de la Túnica de José y la Flora de Vulcano, por lo menos eso es seguro que es del primer viaje. Es decir, que Monterrey estuvo viendo cómo Velázquez hacía estas 2 grandes obras que señalan el inicio, ¿no?, de Velázquez como gran pintor a la moda del 17, y esos experimentos
de los paisajes de la Villa Medici, tan importantes para la historia del paisaje. Ya sabemos que los dos paisajes de Ribera, que hay en el Palacio de Monterrey de Salamanca, no proceden de la colección de Monterrey, como vagamente o se suponía, más que se sabía, sino del Marqués de los Vélez. Entonces no se pueden poner, digamos, en relación para hablar del posible interés de Monterrey por el paisaje, pero bueno, él vio cómo se pintaban estos dos pequeños paisajes de Velázquez y luego, claro, Monterrey también estuvo en el inicio y la continuación de ese encargo, que no voy a hablar porque acaba de hablar Miguel Morán, de los paisajes para el Buen Retiro, de Lorena, Jean Boz, Poussin, etcétera, etcétera, que forman esas series tan absolutamente importantes, de tanta calidad y tan espectaculares, que se conservan prácticamente en su totalidad en el Museo del Prado. En 1631 y hasta 1637 fue la etapa, digamos, el momento más importante de la estancia de Monterrey en Italia para la relación con las artes. Son los años en los cuales se está terminando de construir y se inaugura, como también se nos acaba de decir, pues el Palacio del Buen Retiro, con esa necesidad de decoración en gran escala. Y aunque el Palacio del Buen Retiro pues lo tenemos muy identificado, sobre todo con el Salón de Reinos, los cuadros de batalla, la reedición de Breda, los cuadros de caballos de Velázquez y los paisajes, perdón, la serie de Zurbarán, de Hércules, ¿no? Que por supuesto es la estancia más representativa y más de representación política del palacio. Los cientos de cuadros que había es algo que está comenzando a ser estudiado, pero que todavía hay muchísimo que estudiar y formar un capítulo esencial de las relaciones artísticas entre Madrid, Roma, Nápoles, como también se nos ha dicho y como se sabe, pero no se ha profundizado todavía, hasta donde seguramente se podrá seguir profundizando. El año 38 es cuando Monterrey vuelve a España y él ha mandado algunos cuadros ya, pero es cuando va a traer, ahora veremos algunos, va a traer cuadros que él compra para su propia propiedad y otros cuadros como los cuadros de Tiziano, etcétera, y también seguramente cuadros para continuar con la decoración del Buen Retiro. Una de las series que sí que está muy bien caracterizada como uno de los encargos de Monterrey es la serie de la vida de San Juan, de Artemisa Gentileschi y Stanchione y otros pintores, que también se suponía que era para la ermita de San Juan en el Buen Retiro, pero que también la documentación encontrada recientemente no la sitúan en esta ermita de San Antonio, sino en la capilla de la Reina del Buen Retiro. Es también una serie de muchísima calidad en algunos de los cuadros, como por ejemplo de Artemisa Gentileschi, ¿no? Que se conservan todos del Prado, de Lanfranco, de la predicación de San Juan Bautista, ¿no? Una calidad realmente extraordinaria, o estos también escenas de presentación del templo, la vida de San Juan. Bien, son cuadros
que a pesar de ser conocidos y estar Stanchone y demás bastante bien estudiados, a veces desde el punto de vista formal y demás, todavía necesitan, sobre todo esta serie y la que ahora hablaré, digamos, una profundización en lo que supone tener estos cuadros en Madrid, algo que está olvidado, porque eran cuadros olvidados hasta el año 1965, que fueron estudiados, catalogados y demás por Alfonso Pérez Sánchez y publicados en blanco y negro y demás, o sea, los medios del momento, y prácticamente nunca expuestos o expuestos en muy escasa cantidad en el Prado de tiempo durante todo este tiempo, pero que realmente indican un gusto por la pintura pues del clasicismo, del barroco y demás italiano en la corte de Madrid, más que notable, mucho más que notable, ¿no? O sea que es uno de los grandes capítulos de la historia del gusto europeo que todavía tenemos que seguir explorando. En la documentación que se va publicando, pues se habla de estos cuadros, y muchas veces lo que se habla es un poco, casi ni siquiera del tema, pero se habla de las medidas de los cuadros, que formen dos de estas medidas, dos de otras, es decir, que es difícil con esa documentación poder hablar. Hombre, obviamente la historia de San Juan sí que tiene un contenido iconográfico claro y perfectamente entendible, pero no podemos hablar de programas y demás, porque realmente luego las decoraciones pues eran eso, eran decoraciones en las cuales vagamente podemos hablar de intenciones de tipo cultural o religioso, pero no de programas en ningún momento, ¿no? Porque lo que aparece son siempre eso, tamaños, formatos y demás, como para ir rellenando las paredes de toda esa inmensa fábrica que era el Palacio del Buen Retiro. Es decir, que la función de Monterrey en todo esto era relacionarse con los pintores que tenían muy buena relación con Stanchone, con Lanfranco y demás, era amigo, y encargarles las obras en función de una vaga orientación temática y de esos formatos y de esos tamaños. Pero obviamente eran los mejores pintores del momento, primero en Roma y luego sobre todo en Nápoles, ¿no? Entonces entramos en... sabemos que manda la historia de San Juan, que manda de la serie de ermitaños, pero tampoco parece claro cuáles, porque claro, la serie de ermitaños que antes hemos visto, algunos de estos paisajes, la comienza a mandar Castel Rodrigo, aunque luego al parecer termina de mandar esos cuadros de paisajes con ermitaños pues Monterrey, pero lo que sí aparece bastante claro es la serie quizá más interesante y más difícil de explicar el porqué de las series que llegan fundamentalmente de Nápoles, mandadas y traídas por este Monterrey, que es la serie que llamamos vagamente de historias de Roma, aunque tampoco son historias de Roma. No aparece muy claro la posible unidad de la serie. Son fiestas, fiestas como por ejemplo este cuadro fantástico, ¿no?, de Stanchone, de la ofrenda a Baco. Este sí que está desde hace unos años habitualmente expuesto en el Museo del Prado. Ahí es donde hay que integrar pues algunos de los cuadros, concretamente dos, también de Baco, que procede
de estos relieves y esculturas romanos, ¿no? La llegada de Baco a casa de Icario, que se conservan estos dos fragmentos en el Prado y otro tercero en una colección particular. O la lucha de mujeres de Ribera, que no pongo, del Prado, bastante conocido, que siempre llama la atención ese tema en medio de los cuadros fundamentalmente religiosos de Ribera, porque está dentro de este conjunto de cuadros de historias romanas, ¿no? Por ejemplo, son 30 y tantos cuadros y muchísimos de gran tamaño. Es algo muy importante. Por ejemplo, esta lucha de gladiadores de Romanelli, ¿no? Bien. O estos cuadros de Lanfranco de la pira, los funerales de un emperador. Entonces, poco a poco se va... las primeras explicaciones son de por qué esta serie de Roma, lo que por ejemplo dicen Brown y Eliot en su libro sobre el Buen Retiro, pues bueno, pues que son historias romanas y la grandeza romana, un poco pues el tópico de por qué Roma se utiliza en la Edad Moderna. Bueno, porque es el prestigio de la antigüedad, que todas esas cosas que también sabemos, pero eso es una explicación tan general porque tampoco son temas heroicos, algunos sí hay, pero no muchos, no hay muchos cuadros de triunfos y demás. Luego, como se empezó hace unos años a ver la relación de algunas de estas imágenes con libros, por un lado, de Justus Lipsius, no tanto libros de moral, sino libros de arqueología romana, de costumbres romanas, de ludi romani, o libros, por ejemplo, de Onofrio Pambinio, también sobre luchas de gladiadores, fiestas romanas. Claro, Justus Lipsius sí que es un personaje del momento. Onofrio Pambinio es un poco anterior, ¿no? El bibliotecario de los Farnesio, interesado por la antigüedad. Pues habría que empezar a pensar si esa inspiración, que algunas veces es directa, en algunos cuadros de anfiteatros y de teatros romanos que hay en el Prado, salen de grabados directamente de libros de Justus Lipsius. El por qué, es decir, es un tema bastante poco estudiado, no solamente en relación con España, que es un poco, dado la interpretación tan, digamos, marcadamente religiosa, con la palabra mágica de Contrarreforma para explicar todo, sobre todo en la pintura y la cultura española del 17, pero luego realmente dentro de la misma, sin dejar de ser obviamente católico, pues la figura de Justus Lipsius es otra cosa, es ya ese estoicismo y demás propio del 17, que se practicaba tanto en la corte de Felipe IV. Pero claro, tampoco esa explicación que aparecen, que son de Justus Lipsius, en la fuente de algunas de las imágenes, tampoco lo que estamos viendo aquí en estos cuadros, ¿no? Pues es estos auspicios de un emperador romano, tampoco son reflexiones de tipo moral, ¿no? Dice que es una explicación, por ejemplo, pues Andrés Úbeda lo dice, pero tampoco lo defiende porque es difícil de defender, porque no aparece, como estamos viendo, estas explicaciones morales. ¿Por qué esta serie en la cual están fiestas, sacrificios, pues esta adlocución también de Lanfranco, o este cuadro que es el más grande de todos,
los conservados, está Funeral de Emperador Romano de Domenichino. Estamos viendo que son nombres importantísimos. Bueno, pues yo no puedo dar una explicación, pero creo que es un tema muy abierto y muy para seguir estudiando, porque nos daría una perspectiva, nos da una perspectiva, por lo menos desde el punto de vista muy distinta de lo que es en los años 30 la cultura de la corte, la cultura de Olivares y del circo de Olivares, y eso nos remite, por supuesto, a su pariente Monterrey, que es el que está encargando estas obras para el Palacio del Rey. Es decir, que yo creo que sobre la cultura de la corte en los años 30, inclusive en los años 40, ya está dejando de ser tan digamos, monotemáticamente religiosa, como en la época de Felipe III y del comienzo del reinado de Felipe IV, para interesarse por otros aspectos, por ejemplo esto de los juegos romanos que decoraban palacios. Por ejemplo en Ferrara mismo pues hay una parte del Palacio de Ferrara de finales del XVI, pero la verdad que ahora no recuerdo el pintor, que está decorado con esos temas de juegos romanos. Es decir, que hay como una vuelta a una antigüedad que no es específicamente una antigüedad heroica, sino pues una antigüedad más o arqueológica o lúdica y demás, que además está ligada de una manera, le interesa a gente culta, gente interesada también por aspectos, digamos, de morales, como estoicismo y neoestoicismo, que para recordar a Quevedo, a tantos otros de ese círculo, a Gesol, etcétera, que están interesados por eso. O sea que a lo mejor estudiando estas series, e incluso la serie de paisajes, el tema de la naturaleza, nos da un panorama más rico de la corte, que no solamente es el aspecto religioso o el aspecto claramente político, militar y dinástico del Salón de Reinos que estudiaron pues de una manera tan magnífica Brown, Eliot y yo, terminando por aquí presente, que no le veo, Fernando, hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, y el papel que puede cumplir, también es una pregunta, el papel que puede cumplir una persona, ¿no?, como Monterrey en todo este programa, o no programa, ya no creo que sea un programa, pero bueno, de cuadros, ¿no?, que pues una vez más, siguiendo lo que decíamos el año pasado, hablando del Buen Retiro, pues estaría bien que pudiéramos ver de una manera más coherente en el Museo del Prado, y no a trocitos, se van restaurando, y hay un espacio en las escasas salas de pintura italiana del 17 que están en el Museo del Prado, ahora que ya el edificio de lo que queda del Buen Retiro pues ha pasado a ser el Museo del Prado. Bueno, pues vamos a hacer votos una vez más por eso, y nada, esperar el salto de Linian. Bueno, aquí vemos eso, estos cuadros, ¿no? Este es el cuadro de la Caza de Maleagro de Poussin, claro, que no solamente están pintores italianos, sino también esos franceses que trabajaban en Roma para esta importante serie. Bueno, de este tema, cuando él vuelve, cuando Monterrey vuelve y trae los cuadros, pues aunque Miguel ha dicho que yo lo hago entendido, no que lo hago entendido, pues si no, sería, estaría mucho tiempo, pero claro, no puedo dejar de citar estos dos cuadros que trae Monterrey, al parecer para sí mismo, y Felipe IV, pues claro, pues se los apropia porque eran dos obras, ¿no?, absolutamente maestras, como sabemos, de Tiziano, el Tiziano joven, que a finales del 16, muy a finales del 16, pasan cuando la casa de se extingue, pasan a Roma, a la colección de Ludovisi, y luego están unos tiempos en Nápoles antes de que Monterrey los trajera a España, estos dos cuadros de una serie más amplia que
incluye otro cuadro más de Tiziano, que ahora está en Londres, cuadros de Bellini en Washington, o cuadros de Dosso Dossi dispersos. Muy curioso y seguramente muy poco conocido, porque es algo que está apareciendo, o ha aparecido hace escasas semanas, en colecciones, en una colección española que ignoro cuáles, ha aparecido un cuadro. Esta serie de Ferrara tenía por encima, con estas historias de mitología y demás, por encima de la serie de los Tizianos y del cuadro de Dosso Dossi, del triunfo de Baco en India, el regreso de Baco de la India, había otros cuadros de Dosso Dossi apaisados con historias de la Eneida. Esos no tenía que haber tenido fotos para... esos cuadros de la historia de la Eneida, hay uno en Ottawa, otro en Birmingham y otro partido, no sé si en Washington, no recuerdo ahora. Bueno, pues en una colección española han aparecido por lo menos uno, que ha sido adquirido hace nada, la semana pasada, hace 10 días, por un coleccionista importante español, y eso me hace sospechar, y al propio Miguel Solís, que también está estudiando el tema, pues si esos cuadros de Dosso Dossi, pues si están en España, a lo mejor pues también fueron de los cuadros, pues no hay coleccionismo de Dosso Dossi en España, si esos cuadros pues llegaron en el 17, que es bastante probable, a lo mejor pues pudieron venir también en el equipaje del propio Monterrey, aunque no aparecen trazas en los inventarios y demás. Es decir, que implica realmente un conocimiento y un interés muy profundo por como hemos visto en lo que nos acaba de contar Miguel, por la pintura italiana, no solo moderna, no solo del 17, sino también del 16, y no solo por esos grandes nombres de Tiziano, Rafael y demás, sino también por pintores no tan importantes, aunque de gran calidad, como es el caso de esas pinturas de Dosso Dossi con escenas de la Eneida. Bueno, como he dicho, no voy a hablar porque, aunque se conoce muy bien el inventario que publicó y estudió por primera vez Alfonso Pérez Sánchez de Monterrey, vuelve en 1938 a la corte, a Madrid, y se instala, esto es la calle Alcalá, esto es precisamente, esto es el barrio de Teixeira, ¿no? Como veis, esto es el Palacio del Buen Retiro. Pues en esta zona eran las zonas donde Juan Gómez de Mora construyó una galería en la zona del Palacio de Monterrey. Es decir, que Monterrey trajo una colección importante de cuadros, que conocemos el inventario, luego no conocemos demasiados de los cuadros, y además el propio inventario luego no detalla autores, a veces sí, otras veces no. Es difícil de identificar cuadros según ese inventario, pero sí que nos indica la importancia que la pintura italiana tuvo en la colección de Monterrey, que además Gómez de Mora lo que hizo fue una galería con 3 salas, es decir, es muy importante, porque sí nos indica que ese gusto por tener cuadros no solamente era poseer los cuadros, sino también darles ya ese contenido más moderno, más italiano, que se realizaba más en Nápoles y sobre todo en Roma, en Venecia, más de tener galerías, de tener espacios específicos para montar la colección. Entonces, en ese panorama tan espectacular, ¿no?, de colecciones de la nobleza tan ligada a Olivares, como he dicho en muchas ocasiones, del Madrid de mediados del 17, pues la colección de Monterrey estaba instalada en esta zona, en la calle, lo que es la calle actual de Marqués de Cubas, un poco el Banco de España y demás, justo enfrente donde ahora está el Prado, y en el momento pues el Palacio del Buen Retiro. Entonces, lo que sí, sin embargo, pues conocemos pues muy bien es
Y esa es cosa muy interesante porque sí que es una repercusión directamente española de la estancia de Monterrey en Nápoles, es la fundación de Monterrey en Salamanca, ¿no? En el convento monasterio de las Agustinas, conocido hoy día como las Agustinas de Monterrey en Salamanca. La primera idea de Monterrey y de su mujer era hacer retablos, los cuadros que ellos habían comprado, habían traído los cuadros, esculturas y también el proyecto del altar y demás, como ahora veremos, era no hacerlo en el edificio actual, que es un comienzo del propio Monterrey, de las Agustinas, que ahora veremos, no en el edificio actual, como digo, que es del 17, sino en el vecino convento de las Úrsulas, ¿no? Está la iglesia de las Agustinas del Plazo de Monterrey del 16 y detrás las Úrsulas. Las Úrsulas es esto que estamos viendo aquí, ¿no? Que es, como vemos, un edificio gótico. Y este es el interior, en una foto actual de las Úrsulas, donde está enterrado uno de los antepasados de Monterrey, Fonseca, uno de los mejores sepulcros, ¿no? del 16 español, pero para lo que quería el proyecto de Monterrey, que es este, ¿no? El retablo famoso de las Agustinas, obviamente este espacio no resultaba ni por el tamaño, ni seguramente también por la propia arquitectura gótica adecuado, y entonces decide pues, hacer un edificio nuevo para colocar este retablo, que se va a colocar, terminará ya después de la muerte de Monterrey, y otros cuadros que ahora, y otros altares que ahora también veremos. En el edificio esa primera idea de las Úrsulas, como digo, se abandona por el nuevo edificio que va a comenzar a diseñar en Nápoles Cosimo Fancharo, ¿no? En 1634 y a comienzos de 1635, Fancharo redacta en Nápoles las actas de la fundación y los acuerdos entre el conde y las monjas, y él se compromete a fabricar, fundar y construir la dicha iglesia y monasterio en la dicha ciudad de Salamanca, en la parte y lugar que les pareciere más a propósito y conveniente. Desde un primer momento, los escritos y la documentación distinguen como dos partes en la obra, la iglesia y el convento. Lo que más va a interesar al conde, obviamente, es la iglesia, que, como digo, va a ser diseñada en Nápoles con un marcado carácter italiano que habrá que matizar un poco, ahora lo haré para terminar. El convento, sin embargo, la parte del convento, pues sí se va a diseñar en España, y el responsable es Juan Gómez de Mora, ¿no? Bien, los maestros italianos que se van a encargar de todo esto son Bartolomeo Picchiatti, Cosimo Fancharo y Urcio Chacarella, que será justamente el que venga a España a ocuparse de manera directa del proyecto, ¿no? Porque ni Picchiatti ni Fancharo van a venir. ¿No? Este Fancharo es el más importante, obviamente, es un arquitecto que había nacido en Bérgamo a finales del siglo XVI, se había formado un poco en el manierismo final del arte final del 16 del norte de Italia, pero llegó a Nápoles muy joven, a los 17 años, y aunque también es escultor, va a trabajar en sitios muy importantes de Nápoles, como
Certosa, y varias iglesias de Nápoles. Va a hacer también en su carrera napolitana el Palacio de la Magdalena, que se ha estudiado pues, las relaciones del palacio y de algunas formas de estas obras de Fanchao con lo que va a hacer en las agustinas de Salamanca. Bien, la primera piedra de la iglesia se va a colocar en 1636 y me voy a basar sobre todo en esa descripción de la cual antes he escogido la caracterización del conde de Vilerino de 1691. Les habla de esclarecido solar, de las agustinas y demás. Dice Vilerino, y vemos que ya a finales del 17 caracteriza el edificio, dice que es la octava maravilla en el poblado. Es tan suntuosa que, siendo así que la ciudad de Salamanca está situada sobre 7 montes y en la eminencia de uno de ellos está la torre de la catedral, que es de las más jarifas, palabra fantástica que no había leído en mi vida, nada más que el poema ese de Espronceda. Jarifa significa vistoso y que está adornado, según el diccionario de la lengua, que es de las más jarifas que hay en España. Y estando el convento de las Madres en una suma profundidad, que es verdad, de cualquiera de las partes que se alcanzaba a ver la torre, de la catedral, se veía al mismo tiempo con ella el cimborrio de la iglesia de los Condes de Monterrey, que ahora veremos, aunque es, aquí lo vemos arriba, aunque es posterior al primer proyecto, porque el primer proyecto se cayó. Pero bueno, aquí tenemos esta visión del edificio, ¿no? La parte más, digamos, fancharesca es por fuera, sobre todo es la fachada y el pórtico de entrada, que está, como vemos, enfrente del Palacio de Monterrey, y detrás del Palacio de Monterrey están las úrsulas que hemos visto antes. Esto es de Ferrer de San Nicolás, posterior, como digo, porque se cayó, y el convento, ¿no? Con el patio, que no tengo foto, que es de Juan Gómez de Mora. Entonces aquí ya vemos un poco el contraste, ¿no? El convento es algo más como característicamente hispánico-español, ¿no? Y esto tiene otro aire, aunque no totalmente digamos italiano, sobre todo el interior, como ahora veremos, pero otro aire que nos habla, digamos, de ese proyecto de Fanchavo Picchiatti y ejecutado por Chacarella. La fachada del edificio pues tiene 33 metros de longitud, digo, bastante monumental, y se corresponde con la nave principal, que es este pórtico, que tiene 8 metros de profundidad. Es algo que, por ejemplo, Fanchavo había hecho de cierta manera parecido en las fachadas de San Mastino, de Santa María de la Sapienza, en Nápoles. La portada, dice Vilerino, de este templo es toda de mármol, alabastro y jaspes. Tiene a los lados del arco que está sobre la puerta dos bustos de alabastro, de alabastro, en forma de mancebos crecidos y gruesísimos, y como sentados en el aire, y podemos, por lo mucho que salen afuera de la portada. Está como enfatizando su aspecto como barroco, de movimiento, de relieve y demás, que sobre ser la piedra de tanta consideración es esmero del arte su primor. Están ambos sustentando un escudo de armas del mismo material. Y vemos que todo este lenguaje arquitectónico es, claro, obviamente muy fancharesco, ¿no? Pues llama la atención verlo en un lugar como Salamanca, un lugar como España, porque efectivamente hay algunos rasgos absolutamente italianos en la arquitectura de las agustinas, como sucede también en el caso de las pinturas. Aquí vemos
estas puertas laterales, ¿no? También, digamos, en cierta manera inusuales para lo que es la arquitectura española de estos momentos. Bueno, esto, como digo, es posterior, no voy a entrar en ese tema, aunque por ejemplo el libro de Vilerino, como es del año 91, pues habla mucho de cuando se cayó, cómo se reconstruyó todo este cimborrio y demás, pero él ya de Fray Lorenzo de San Nicolás. Bien, por lo que es también célebre es por el retablo que hemos visto y volveremos a ver del altar mayor, y fundamentalmente en ese retablo por este cuadro tan importante, tan importantísimo de Ribera, de la Inmaculada, que es una de las grandes Inmaculadas, por supuesto, de la pintura española del 17, no solo por el tamaño espectacular, sino también por la altísima calidad del cuadro, ¿no?, traído desde Nápoles por Monterrey. Dice Vilerino, se compone el retablo de 2 cuerpos y es todo de jaspes, sus adornos de diversos colores. La pintura principal es de la Purísima Concepción, admirable en hermosura y mano. Solo el lienzo es de valor de 3.000 ducados. Tiene muchos ángeles, los atributos, el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre Eterno extendido su poderoso brazo. A mano derecha los iremos viendo un lienzo de San Joaquín y Santa Ana y otro de San José con un hermoso niño Jesús en los brazos. Las pinturas de la mano izquierda es la una San Juan Bautista predicando, que seguramente es de Reni, y la otra de nuestro padre San Agustín, que es el cuadro que está aparte ahora. La descripción no coincide exactamente, que es de Ribera con el niño a orilla del mar. Perdón, no, se me equivoco. Este sí que está, este es atribuido a Rubens. Estas pinturas tienen sus guarniciones y encajes de alabastro y las dividen en unas columnas gruesas de jaspes con su coronación de mármol blanco. Sobre estas, ahora lo veremos, está un Cristo admirable del mismo alabastro acompañando a Nuestra Señora, San Juan, Santiago y la Magdalena, todas imágenes de la misma materia y de gran primor y escultura natural. Sobre el Santísimo, pues, sobre el Santísimo Cristo está una pintura de gran primor de Nuestra Señora con su Santísimo Hijo, es así, es fantástica, una obra de Ribera, que veremos, muerto en los brazos, con gran hermosura y dolor, y es armado por una capilla ahobada por la parte de arriba, y todo lo remata una pintura grande del Padre Eterno, posiblemente una obra de Lanfranco. Y sigue y dice, las molduras, los plumajes y labores de estas piedras son de gran hermosura, y todo el retablo tiene su asiento en 4 escudos que comienzan desde el suelo tan primorosos en piedras que parecen espejos. Sigue describiendo el estrado, 2 ángeles de bronce que también existen en la actualidad, esculturas de San Pedro y San Pablo que acompañan al tabernáculo, el tabernáculo y el sagrario, que no lo voy a leer porque es muy largo, pero son obras muy importantes también de orfebrería, artes decorativas, piedras duras y demás napolitanas, que también fueron traídos por Monterrey, aunque todo eso se monta después de la muerte de Monterrey. Bueno, a derecha e izquierda del retablo, ¿no? Aquí vemos el conjunto del retablo, aquí vemos uno de esos ángeles de bronce que acabo de hablar, el tabernáculo, el cuadro de Ribera, el otro cuadro de Ribera, las esculturas que ahora hablaré, y están las esculturas, obra de Finelli, del conde de Monterrey, y a la derecha de su mujer. Son obras de Finelli, esto posiblemente también sea seguramente de Cosimo Fanchao. El problema que hay en todo esto es que entre la escultura y el marco, pues se ve que está hecho como a distancia, ¿no? Porque el marco es demasiado grande para la escultura. Y luego cuando uno entra en las Agustinas, al final pondré una imagen,
hay como una disparidad entre lo que es la arquitectura, y no me refiero solamente a la arquitectura alta, por supuesto, que es posterior, sino la propia arquitectura en piedra y demás, y el gusto colorista muy napolitano de Fanciulli. Y también hay disparidad entre lo que podemos pensar que es de Fanciulli, esto, o por ejemplo, todo esto de aquí arriba, y todo esto que es, como señaló también Fernando María, es algo mucho más sencillo, más clásico en definitiva. Es decir, que hay como, yo creo, una disparidad entre una cosa y otra, y luego una disparidad entre todas estas, digamos, despliegue de colores y algo como que remite más a lo que es la arquitectura española del 17 en el conjunto, ¿no? Y claro, porque se ve un poco la distinción de gustos, ¿no? y de intereses entre una cultura y otra. Y bueno, esta foto está hecha la he hecho para que se vea esto así, ¿no? Pero si uno se pasea por la iglesia, muchas veces no se ven las esculturas, que al fin y al cabo es lo que quería Monterrey. Es decir, que hay algo que no acaba de estar excesivamente trabado, y cuando este conjunto se habla en relaciones con otras iglesias, en Tesoro, San Genaro, en Nápoles, yo pienso que, hombre, claro que tiene que ver, pero luego en definitiva entre lo que es el barroco de allí y esto no tiene nada que ver. Es decir, que realmente son dos maneras mucho más exuberante la napolitana de interpretar el barroco. Aquí se ve que es algo como piezas ajustadas a posteriori y sobre todo a distancia. Bueno, ya. Bien, aquí tenemos el cuadro superior como veis, un cuadro realmente fantástico, de la Piedad de Ribera, muy relacionada con la de Crespi, ¿no? Que está en el Prado, pero no se sabe muy bien cómo pudo verlas. Es que la vio, vamos, interesante, yo también pienso que la vio porque es muy parecido, pero no se puede explicar. Pero realmente sí que es también una de las grandes piedades de Ribera, que es uno de los temas, como sabemos, favoritos de la pintura del español en Nápoles. A derecha e izquierda está este San Juan predicando, que yo creo, vamos, claro, no se puede ver de cerca, es difícil, pero yo creo que sí que tiene la calidad para ser un cuadro de Guido Reni, ¿no? Y a la derecha está el San Agustín, que recientemente Matías Díez Padrón ha atribuido a Rubens, ¿no? Realmente yo creo que sí que puede ser de Rubens. Es un cuadro de bastante buena calidad, ¿no? Luego, por las naves, en la nave central de las Agustinas está, por ejemplo, este cuadro, que es, pues, junto con los de Ribera, debe ser el mejor cuadro de ahí, este cuadro de la realización de Lanfranco, ¿no? También un cuadro extraordinario, pero también está colocado un poco así. A mí me desconcierta, ¿no? Y yo creo que es por esa, digamos, ejecución a distancia. Por aquí vemos el San Agustín de Ribera, está en uno de los altares. En otro de los altares, ahora veremos el conjunto, el San Genaro, que es también un cuadro fantástico de Ribera, ¿no? Que está en la erupción del Vesubio, que Monterrey sufrió al poco de llegar. En fin, también es un cuadro extraordinario, ¿no? Y es también muy interesante toda esta. No voy a entrar, aunque hay estudios detallados en las esculturas, porque
Vemos claramente que todo este marco, obviamente, tiene que ser de fachada. Y esto, si esto es de fachada, tiene que ser de otro personaje, sea Picchiatti o sea quien sea, porque es otra manera de articular la arquitectura. Y lo mismo estas esculturas, que posiblemente sean anteriores, posiblemente sean traídas, que por ejemplo no tienen en cuenta el punto de vista, pero que el conde traería para colocar seguramente en este altar. Y encima, ahora lo veremos, de todo este conjunto, aparte de los escudos, está el Dios Padre, seguramente de Giovanni Lanfranco, ¿no? Que está diciendo, ¿no? Como vemos, es un conjunto realmente espectacular, ¿no? De pintura, de escultura, de arquitectura, y sobre todo que se encuentre en Salamanca, claro. Otros cuadros, este no se sabe muy bien de quién, este es quizá el cuadro de peor calidad, ¿no? Con todos estos marcos, que obviamente proceden de proyectos napolitanos. Este cuadro de Francesco Bassano, que también está en la nave. El tabernáculo actual, que es muy importante, y está esa descripción de Villarino que no voy a leer porque se me haría muy largo. Y luego uno de los conjuntos también más espectaculares es el púlpito. Y vemos la parte de abajo que también Villarino lo destaca bastante, la parte de abajo del púlpito, que también es obra claramente napolitana, con las armas del conde. Aquí lo vemos en su conjunto, fantástico. Posiblemente esto sea posterior. Ángela Madú habla, no estoy muy seguro, pero de que sea así, pero es distinto de la manera. Habla ya del 18, ¿no? De Chu Rivera. Esto, por ejemplo, es precioso, esta especie de banco en el altar mayor. Y quiero terminar con esta visión, y esto es lo que a mí me produce desconcierto, ¿no? Que realmente toda esta arquitectura de un espíritu distinto a lo que revelan los cuadros. Aquí tenemos el de Lanfranco, sobre todo el altar mayor. Vemos que, por ejemplo, desde aquí no se ve las dos esculturas de Finelli. No he dicho que la inscripción del conde, de abajo de la sepultura del conde, es una alusión a la devoción y al interés de Monterrey por la Inmaculada Concepción y toda la polémica tan importante en la España del 17 acerca del dogma, etcétera, toda esa discusión, todos sabemos, de la Inmaculada, y que, claro, esto es una de las grandes Inmaculadas, por hecho, confesiones de inmaculismo por parte de un miembro tan importante de la corte. Y bueno, terminaré diciendo que a derecha e izquierda capillas, seguramente una de ellas sería relicario. Sabemos algunos relicarios por inventarios y demás, y solamente hay uno que al final no he podido encontrar una buena fotografía, pero que se conserva en el Museo de Artes Decorativas, una cruz relicario de cristal de roca con las armas de Monterrey, que posiblemente sea el único conservado, por lo menos el único de esa colección de relicarios. Tema un poco como el de los tapices, olvidado, pero fundamental para entender la mentalidad visual y la cultura visual de la España del 17, y que por supuesto Monterrey y su mujer practicaban. Bueno, pues en resumidas cuentas, muy rápidamente he resumido, y me he dejado en el tintero muchas cosas, de este personaje, de su mujer, de esta gran fundación, de lo que hicieron en el Buen Retiro. Y yo creo que es un ejemplo, como puede ser el de Osuna o Carpio, etcétera, de la extraordinaria importancia que para la cultura visual española, no solo de la corte, sino, por ejemplo, aquí en Salamanca, tuvo esa relación entre, que es el tema de este curso, entre
Madrid y la monarquía española y en Roma y en este caso el virreinato de Nápoles. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Si queréis hacer una pregunta, o lo dejamos para... Es que os tenéis que ir. ¿Se quieren que ir? Creo que sí. O os tenéis que ir. Sí, lo que sí para tú lo dejarías. Pues tiene que ir a la 1. Antes preguntas. ¿Queréis la una? No, que si tenéis que ir a la 1, ¿no? A la 1:15 Sí, tenéis que ir. Pues yo creo que alguna pregunta breve que os hagan, Yo estoy dispuesto a... ¿no? A ver, Alba. Yo quería, bueno, en primer lugar, las perspectivas han sido muy elocuentes, cada uno, y quería preguntar en el orden de los ponentes, en el caso de Luisa, que ha tratado los cargos y cómo se trata esos cargos y cómo se produce el transporte de estas obras y en el caso del naufragio, y yo quería preguntarle si hay algún caso o alguna situación de rapto, no sé si puedo usar la palabra de compromiso, de alguna de esas obras en ese transporte. Y yo sepa, no, lo que no sabemos es cómo se perdió el servicio, no sé si lo sabes. No se sabe. Se perdió. O sea, no hay noticia de que hubiera habido un naufragio, no que hubiera habido algo raro, y cuando O sea, no hay ningún... que yo sepa, no. Si no, lo sabemos. No, y además no hay, aunque hay bastante, luego inmediatamente al año siguiente, si no recuerdo mal, Tiziano le manda esa primera versión de las dos que hay en el Prado, que era para el Escorial, pero del perdido, aunque Felipe II estuvo toda la vida diciendo en las cartas, por favor, que no pase lo que pasó con la sepultura de Tiziano, no sabemos nada. Aunque luego sí que hay mucha repercusión del cuadro de la sepultura, tanto de la primera versión para el Escorial como otra segunda versión que también es del Prado, que era de Antonio Pérez. Hay mucha repercusión porque hay copias, incluso fuera de España, en Milán y en otros sitios, copias en España. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la Catedral de Salamanca hay una versión que debe ser de principios del 17 de la sepultura de Antonio Pérez y que luego pasó, cuando se confiscaron los bienes de Antonio Pérez, a la colección real. Pero del cuadro original no hay nada, o sea, no, porque además las sepulturas de Tiziano que se conservan por ahí, esa de la Ambrosiana, otra en Viena me parece, no recuerdo ahora, no pueden ser, porque aparte son de peor calidad. ¿Tienes noticia de algún ciclo o representación del tema de Astrea? Me he acordado a propósito de lo de Dosso y la... No, es curioso, ¿no? Si no tan importante literariamente. No tan importante y esa referencia continua de Carlos V y demás, pero no recuerdo yo ahora mismo. Bueno, Dosso, claro, no es una idea de... Es de la Eneida, pero ¿de qué en concreto de la Eneida? Ahora mismo no recuerdo, desde luego, el cuadro este que ha aparecido en Madrid, yo lo estoy viendo, no es súper reconocer, porque es que eso, claro, hay que mirarlo muy bien y leerte la Eneida, porque no es una iconografía tan corriente que enseguida la distingues. Los cuadros que están en Birmingham, Ottawa, sí que están estudiados, ahora no recuerdo, cada uno tiene 2 episodios, de hecho, son cuadros apaisados, son como sobre puertas, de un formato muy raro. Pero eso no tiene que ver nada con España ni con nada, porque realmente es un encargo de Alfonso d'Este. Sí, claro. Es la pintura del principio del 16, en Ferrara, tal. Lo que pasa es que luego, claro, pasan a Roma, por lo menos los Tizianos y el Bellini, y luego estos dos, a través de Monterrey, llegan aquí. Pero los cuadros de Tiziano, sobre todo los dos y el de Londres, en el momento en que estaban en Roma, a principios del 17, porque en el 16 nos debe ver muy poca gente. Al Camino del Abasto debe entrar muy poca gente, pero Vasari, si ha estado muy poco rato o cuenta de oídas, porque se equivoca al describir los cuadros, confunde cosas de uno con otro. Pero sin embargo, cuando estuvieron en Roma, eran los cuadros más famosos de Roma.
Es decir, hubo un momento que también se estudia bastante últimamente de la pintura veneciana o neovenecianismo en Roma de los años 20, 30, 40, 20, 30, en lo cual lo que había que hacer desde Poussin, Rubens, Domenichino y demás, lo que había que hacer no era ir al Vaticano a ver el juicio final, había que ir a ver los juegos de Tiziano. Eran la escuela del mundo de esos juegos en ese momento. Curioso, los juegos que además son de 1519, 20, 21, o sea, súper temprano. Y luego ya cuando llegan a Madrid también son admirados, pero claro, no tienen la repercusión que Roma donde lleva todo el mundo. En Tiziano, volviendo a lo mismo, no hay ninguna estrella, en ningún momento. No, yo creo que no. Lucas Jordán sí tiene, y incluso en la bóveda del Casón creo que aparece por ahí la estrella de Yo creo que como tiene un poco, pinta tanto, tiene de todo, claro, tiene que recurrir a todo el repertorio, pero Tiziano no tiene estrella, no. Y eso que, bueno, que realmente, efectivamente... Ariosto, ¿no? Sí, y todo eso con Carlos V es absolutamente fundamental, pero desde el punto de vista literario. Y luego Calderón. Sí. No, pero no hay... Mira, estaba pensando el tema de los dobles lenguajes plástico y espacial en las Agustinas, que causa ese efecto de sorpresa por la inadecuación. En realidad es una constante, porque un siglo antes el cardenal Juan de Toledo, mientras está en Roma, está promoviendo San Esteban de Salamanca, que es el centro de la neoescolástica, en un gótico espléndido. Incluso Pedro de Toledo hace la colegiata de Villafranca, Gil de Antañón, para el sepulcro de Giovanni Pero aquí la Rolla. arquitectura es plenamente italiana, pero sin embargo, no sé, hay como... Las medidas no concuerdan. A mí eso siempre me... Las medidas no concuerdan, ¿no? Y yo creo que debe ser también un asunto de acoplar un proyecto que no se pensó en su integridad y en todo caso siempre a distancia, desde Nápoles. El propio cuadro, que a mí es que me gusta, junto con Andrés de la Rivera, de Lanfranco, está ahí, un cuadrazo, puesto de una manera muy rara. Bueno, pero también en Nápoles en muchas iglesias hay cuadros espléndidos en zonas, ¿no? Sí, hay un me chirría realmente. ¿Por qué usted habla de una distinción, ¿no?, entre los aspectos morales y los aspectos religiosos y políticos en la difusión de la cultura neostoica en la arte de los 30 y los 40? Bueno, no se puede hablar de... No me parece que hay una estrecha relación entre aspectos morales y no es lo mismo, y políticos, claro. Yo lo digo un poco como una distinción académica para poder hablar, pero en definitiva es lo mismo, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, hay programas y hay cuadros que tienen un contenido más político, otros más moral y otros más religioso, pero en definitiva es un aspecto de la cultura católica, desde luego en España, en la corte, clarísimo, y que efectivamente no se puede distinguir, es lo mismo. Lo que yo sí estoy empezando a pensar que sí que hay, no es una distinción, pero sí una evolución de lo que es el pensamiento más duro de los años 10, incluso de los años 20 en España, con respecto a los años 30. Es decir, es que Felipe III, la Encarnación, coloca todo ese ciclo, seguramente de pintores italianos del claustro bajo, que eso sí que es una pintura... es que no me gusta emplear cada vez menos la palabra contrarreformista, pero lo diré para que nos entendamos. Y en el claustro alto lo que hace es traerse una serie de copias de no muy buena calidad, pero interesantísimas, de los frescos y cuadros de Pomarancho, de Roma, de los martirios. Y claro, entre lo que hace Felipe III, pieza Margarita, Felipe III y Lerma, toda la parentela de Lerma, que son los que van haciendo las capillas y demás de la Encarnación, con la escultura
pinturas de Gregorio Fernández, esta serie de los martirios, eso sí que es, digamos, el momento duro del catolicismo de finales de Felipe II y Felipe III, pero en los años 30 efectivamente hay un relajo, entonces, y ese relajo, sin dejar de ser católico, yo creo que tiene que ver con todo ese neoestoicismo, esa influencia, gente como Justus Lipsius y demás, que eran súper leídos, y que Quevedo y que Olivares, había que estudiar más, está estudiado, pero en relación con las imágenes, por ejemplo, la Biblioteca de Olivares, la propia Biblioteca del Rey, Fernando Bouza lo estudió muy bien, la Biblioteca de Rioja y demás, tratar de ver eso en relación con pinturas, incluso de Velázquez, o ese interés por temas de Sopo y no sé qué, que aparece en la Torre de la Parada, los filósofos de la Torre de la Parada, estas cosas del Buen Retiro, y eso ya es años 30, y eso yo creo que es el grupo de Olivares, ¿no? que aparte se demuestra una persona súper culta y con una biblioteca importantísima. Una cosa nada más, supongo que no sabes que Jesús Ponce Cárdenas y Ángel Rivas van a sacar ahora en otoño una edición de la descripción poética del jardín del Palacio de Monterrey en Madrid. Sí. Bueno, la tesis de Ángel Rivas, que es fantástica, ¿no? La ha citado porque, claro, por hablar de... Él ya ha terminado con la figura, digamos, política de Monterrey, no sé, de muy bien, ¿no?